Voy a compartir una presentación y me avisan cuando ya la estén viendo. No, no salió la presentación, salió mi WhatsApp. No salió la presentación, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya está? se ve. Apenas, sí. Ya se ve. Bueno, vamos a empezar con un tema que se llama las relaciones internacionales contemporáneas. En este caso, ya cuando tenemos el concepto de relaciones internacionales, ahora la vamos a ubicar en un ámbito histórico. Aquí en este ámbito histórico tomaríamos como punto de partida el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, sus participantes, los ganadores, por un lado Estados Unidos de América, por el otro lado la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, por el otro lado Francia, China también había participado como parte de estas potencias, y por el otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se acuñará un concepto que se denomina Guerra Fría, no sé si lo hayan escuchado en alguna ocasión. Es una confrontación entre los ganadores de la guerra y va a ser en el ámbito político, en el ámbito económico, social, militar, informático, científico, incluso hasta deportivo. Y el mundo se va a dividir en dos importantes bloques. Uno de ellos representado por los aliados de Estados Unidos y otro por los aliados. Uno de los personajes que le dará nombre a este concepto de Guerra Fría será Bernard Baruch en 1947. Él en un discurso, este personaje es un político estadounidense y también es asesor de los presidentes en Estados Unidos. Él dice, no nos engañemos a nosotros mismos, estamos inmersos en una Guerra Fría. Otro personaje también que dará este concepto será Walter Lippmann. Él es un periodista y escribe un libro que lo titula precisamente Guerra Fría. ¿Cómo se encontrará el mundo dividido en estas condiciones entre el capitalismo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representa a los países socialistas? Antes de explicar cómo estaba dividido el mundo, muy rápidamente tomaríamos primero que definir qué es esto de socialismo y qué es capitalismo. En estas circunstancias me voy a apoyar en unos personajes, Karl Marx y Friedrich Engels, que acuñarán una forma de entender la historia que se llama materialismo histórico. ¿Cómo se puede explicar la historia a través de quienes producen? Estaríamos aquí hablando de estos personajes que son obreros. En este ejemplo que pongo, quiénes producen y cómo lo hacen a través de esta maquinaria. En estos dos elementos podemos identificar precisamente este ámbito de cómo nos organizamos en una sociedad. Si nos apegamos a estos conceptos que estábamos platicando de este aspecto del materialismo histórico, Karl Marx y Friedrich Engels desarrollan unas diferentes etapas a las cuales la humanidad va pasando. Rápidamente voy a poner estas etapas con algunas imágenes y para poder ir explicando precisamente el tema, por un lado del capitalismo y por otro lado del socialismo. El comunismo primitivo, como podemos ver en esta imagen, nos vamos a encontrar personajes que viven organizados en una etapa prehistórica, que tienen que cazar diferentes animales para obtener sus alimentos y que algunas personas que viven en esta comunidad tienen que buscar frutas o semillas para complementar sus alimentos. No existe una propiedad privada, lo que se caza en esa comunidad se reparte entre la comunidad y sirve como un alimento. Y lo mismo con las frutas o las semillas que se recolectan. Entonces estaríamos hablando de este llamado comunismo primitivo. Por otro lado, tendríamos ahora otra etapa que se denomina el esclavismo, donde algunos seres humanos acumularán cierta riqueza porque algunos animales serán domesticados para tenerlos en corrales y a partir de esos animales que sirvan como alimento. También se van a encontrar algunos
oportunidades de que esas semillas, esos frutos se siembren y se obtenga una cosecha y ya no hay la necesidad de ir a buscar esos frutos, sino simplemente cultivarlos. Y aquellas personas que acumulen esta riqueza, pues tendrán la posibilidad con una circunstancia de un aprendizaje de la agricultura y la ganadería, pues fundar ciudades. Y unas personas en este medio perderán su libertad por guerras o también por deudas y se fundaría ese esquema esclavista. El esclavismo será una etapa de este fenómeno de la producción de las diferentes satisfactores de la humanidad que ha sido muy reflejada porque importantes civilizaciones vivieron en esta etapa esclavista. Aquí me encontré una imagen, por ejemplo, del antiguo imperio egipcio, también las ciudades griegas, donde se desarrollará mucha de la filosofía que hasta la fecha seguimos utilizando esos conceptos, o incluso podríamos hablar del más famoso en aquella época, que sería el Imperio Romano. A propósito, ¿alguien ya vio una serie de televisión que se sale en Netflix que se llama Espartaco? ¿Nadie no ha visto Espartaco? No, yo no, profe. No, profe. No, profe, yo no. No la vean porque ustedes están muy jóvenes y la serie es muy violenta, prácticamente está chorreada toda la serie de sangre, casi no les recomiendo que la vean, ustedes están muy jóvenes y no están preparados todavía para ese tipo de cosas escenas. peores. No, pero no. Gracias, profe, por preocuparse. Yo me preocupo No, por pero su o sea, sí está muy feo, mentalidad. profe. Mande. No, pero también si está muy feo, pues no hay que verla. No hay que verla. Les voy a dejar otra tarea, no voy a dejar esa de tarea. Luego tenemos al feudalismo. El feudalismo vendrá de la mano con el surgimiento del cristianismo y en estas condiciones habrá una estructura de gobierno que será el rey y también estará la estructura de la iglesia cristiana, y habrá señores feudales que controlarán territorios y quienes trabajarán la tierra serán siervos. El trabajo de los siervos, la mayor parte se irá a los señores feudales pagarán tributos a los reyes y de esta forma tendríamos una sociedad estratificada. Ya no son esclavos, ahora son siervos y trabajan la tierra. Por el otro lado, ya llegaríamos al tema del capitalismo. El capitalismo, fíjense que tiene una particularidad y hace rato Mauricio comentó, y también creo que Samantha, que el Estado surge en el siglo XV más o menos. Y hablábamos también ayer de los primeros estados, que sería Francia, que sería España, que sería Inglaterra, y el capitalismo va de la mano con el surgimiento de esta figura llamada Estado. El capitalismo tendría una particularidad que unos personajes serían considerados como capitalistas, como burgueses. ¿Por qué se les llama burgueses? Porque son los que viven fuera del feudo. Tomando como referencia la otra imagen, estas personas vivían en un feudo que los controlaba un señor feudal, pero había personas que vivían fuera del feudo, y fuera del feudo se les conocía burgos y se les conocía a las personas que vivían fuera del feudo como burguesía. Eran generalmente personas que tenían un oficio. Albañiles, había también personas que se dedicaban a hacer zapatos, zapateros, había también personas que se dedicaban a algún otro oficio como sastre, como carpintero, y ellos trabajaban en forma libre. Con el paso del tiempo, obviamente que estos importantes oficios fueron adquiriendo cada vez mayor importancia y también empezaron a crearse talleres, y en esos talleres los maestros zapateros, el maestro albañil, contrataba o adquiría aprendices que ellos también trabajaban en ese taller, y obviamente que el dueño del taller se llevaba la mayor ganancia en una operación porque él era el que tenía las herramientas, las máquinas. Y conforme fue evolucionando este modelo, luego vamos a encontrar un fenómeno que ocurrirá en el siglo XVII-XVIII, que será la revolución industrial, donde habrá máquinas que le permitirán a estos talleres, que luego serán fábricas, a tener una producción cada vez más elevada. La máquina de vapor sería una de las primeras expresiones de la revolución industrial y se hace una producción de manufacturas mucho más acelerada. Las naciones necesitan cada vez materias primas más rápido y esas manufacturas se tienen que vender en el mercado, y en este sentido el capitalismo tendría estos mecanismos.
Unos son dueños de las empresas, de las fábricas, de los talleres, que son los burgueses, ahora le llamaríamos los capitalistas, y otros somos los trabajadores que nos encontramos laborando en esas instancias. Marx y Engels, en este modelo capitalista, hablará de trabajo manual, como el que vemos aquí en la imagen, y trabajo intelectual, el que sería el que desarrollaría las ideas para mejorar y tener productos cada vez más innovadores. Por cierto, Marx y Engels establecen que este modelo, este modo que estamos explicando, el capitalismo, es el que explota más al hombre sobre el hombre, porque el obrero, en su jornada laboral, saca cierta mercancía que está produciendo y eso le sirve al empresario para pagar su sueldo. Y todo lo demás que el trabajador produzca es ganancia para el mismo empresario. En este sentido, si hablamos de un proceso evolutivo que estamos pasando en esta escalera, Marx y Engels consideran que si este es un modelo, el capitalista, muy injusto, debería venir a presentarse un modelo que buscara la justicia entre quién produce y cómo lo produce. Y ese modelo, por una tradición de varios pensadores, sobre todo algunos que hablaban de que se tenía que mejorar esta forma de producción, consideran que este modelo tiene que ser algo que se le retribuya a la sociedad esa ganancia, y de ahí que hablaría también de un igualitarismo, y el modelo se llamará socialismo. En este caso, en el socialismo, los trabajadores toman el control del poder del Estado y los trabajadores organizan a la economía para tener una mejor solución de sus problemas. En estas condiciones, las ideas de Marx, las ideas de Engels no se llevarán a la práctica. Ellos son personajes que tendrán presencia a mediados del siglo XIX. La primera nación que utilizará estas ideas para llevarlas a la práctica será el antiguo Imperio Ruso, y en 1917 iniciará una lucha revolucionaria, los obreros, para tomar el control del Estado, y se va a fundar en 1919 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también llamada URSS, también llamada Unión Soviética. De las tres formas es correcto llamarle. Esta nación, como decía yo hace rato, participará en la Segunda Guerra Mundial, primero aliada con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, y terminada la guerra, el mundo se va a dividir entre capitalistas y socialistas. Antes de terminar y pasar a la siguiente lámina, Marx y Engels consideran que el socialismo es una etapa de transición, porque para ellos la última etapa sería el comunismo. En el comunismo tendríamos como referente que no habría una explotación del hombre sobre el hombre, que los obreros tendrían toda la libertad de poder ejercer precisamente este dominio de la naturaleza, pero sin que nadie los estuviera obligando a cumplir con esas circunstancias. Vale la pena hacer la aclaración, ninguna nación llegó al socialismo. En este caso, solo hubo naciones que llegaron a este escalón socialista. Ahorita voy a explicar en este mapa precisamente cómo quedará dividido el mundo luego de 1945. De color azul tendríamos el bloque que tiene como líder a Estados Unidos y estaría representado prácticamente por aliados en un color azul mucho más intenso, que pertenecen incluso a una organización de carácter militar, ahorita la voy a comentar, que es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, y del lado rojo, o con sus derivaciones en rojos menos intensos, a las naciones que tendrían presencia de esta ideología llamada socialismo. Originalmente en 1917 se convertirá la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al socialismo, y terminada la guerra en el 45, naciones europeas también se van a convertir al socialismo. Tendríamos a Polonia, a Checoslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Yugoslavia y Albania se van a convertir al socialismo en el contexto europeo. Y para considerar también otras naciones que se van a incorporar al socialismo, vamos a pasar este mapa que lo tenemos un poco más grande. Aquí nos vamos a encontrar lo que les decía. En 1949
Estados Unidos funda la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Está representado por naciones en un color azul más intenso. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, tenemos a la Gran Bretaña, a Francia, a Portugal, a Italia, tenemos también a Alemania, a Dinamarca, tenemos a Grecia y a Turquía. Sobre todo el tema de Turquía. Alguien me va a poder decir, el Atlántico del Norte está acá. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a ponerle una A de Atlántico. ¿Qué tiene que hacer Turquía si Turquía está aquí? Aquí está Turquía. Sin embargo, más allá del tema geográfico, que el Atlántico del Norte nunca llega las aguas de este océano a Turquía, nos vamos a encontrar que Turquía tiene frontera con la URSS en este lado. Entonces tendríamos una nación aliada de Estados Unidos que tiene frontera con la URSS. De esta forma, en cualquier enfrentamiento, pues tendría una presencia importante el tema de la organización del Tratado del Atlántico del Norte. Se me estaba olvidando, de este lado está Noruega y acá está Islandia, que también pertenecen a la OTAN. En este caso, hasta la fecha, 2020, sigue existiendo la Organización del Tratado del Atlántico del Norte como una alianza militar que ya muchos países que ya antiguamente no pertenecían a la Alianza Atlántica ya se han incorporado a la alianza. Y por el otro lado vamos a tener otra alianza militar que es el llamado Pacto de Varsovia. Se funda en 1950. ¿Por qué se le llama así? Porque en la capital de Polonia, que se llama Varsovia, ahí se reunirán países socialistas y establecerán una alianza militar. Aquí vamos a vivir el sistema en esta lucha, en esta confrontación, en esta Guerra Fría. Siempre vamos a buscar el equilibrio. Si Estados Unidos hace algo, la Unión Soviética hace lo mismo. Si la Unión Soviética hace algo, Estados Unidos hará lo mismo, de tal forma que será una confrontación entre los dos bloques económicos. El Pacto de Varsovia estaba integrado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por Polonia, por Hungría, por Checoslovaquia, por Bulgaria, por Rumania, por Yugoslavia y por Albania. En estas condiciones, pues también nos vamos a encontrar que el socialismo se va a expandir en otros lugares. En 1948 se va a fundar la República Popular Democrática de Corea, que popularmente le llamamos Corea del Norte, más o menos está aquí, Corea del Norte. Vamos a tener que en 1949 se va a establecer la República Popular China que tenemos aquí, y vamos a encontrar que en algunos lugares la expansión del socialismo va a provocar conflictos armados. Esa es una de las características más importantes de la Guerra Fría. Hay enfrentamientos entre las ideologías socialista por un lado y capitalista por el otro, y estas confrontaciones tendrán presencia en lugares donde se van a dar estas guerras en el ámbito regional y no habría un enfrentamiento directo entre Estados Unidos por un lado y sus aliados, y por el otro lado la Unión Soviética y sus aliados. Uno de los ejemplos de esta confrontación será en 1950, y vamos a tener, acá está en este otro mapa, en 1950, de 1950 al 53, tendríamos la llamada Guerra de Corea. La parte norte de Corea, que es socialista, invade la parte sur de Corea. Esta guerra durará más o menos 3 años. Al final quedará la delimitación geográfica que tiene actualmente la península de Corea. La parte norte sigue siendo socialista y la parte sur, ¿cómo le llamamos a la parte sur de Corea? ¿Quién me dice? Popularmente. Corea del Sur. Corea del Sur, aunque el nombre oficial es República de Corea. En 1953 terminará esta guerra y hasta la fecha siguen estando divididas las dos naciones. Aquí habría que señalar en términos estrictos que las dos naciones no tienen diferencias raciales. Es el mismo pueblo coreano el que vive al norte y el que vive al sur. Son cuestiones ideológicas producto de la Segunda Guerra Mundial. Otro de los conflictos más importantes que se van a presentar será en el caso de la península de Indochina, y aquí vamos a tener que se va a dar la llamada Guerra de Indochina.
En primera instancia habría que señalar que esta región era parte del antiguo imperio francés y posteriormente nos vamos a encontrar que esta parte de Vietnam, aquí está Indochina, Vietnam buscará su independencia, habrá una guerra entre las fuerzas de liberación nacional de Vietnam y por otro lado las fuerzas francesas. La guerra terminará más o menos en 1953 y de esta forma la parte norte de Vietnam se convierte al socialismo y la parte sur de Vietnam queda como una nación capitalista. Nos vamos a percatar que aquí se vuelve a dar un fenómeno muy parecido al de Corea. Sin embargo, la parte norte de Vietnam recibe un apoyo económico, un apoyo ideológico por parte de la Unión Soviética y nos vamos a percatar también que ese apoyo lo recibe por China. China ya es una nación socialista en 1949 y se va a crear una guerrilla, un movimiento militar en la parte sur de Vietnam. El día de ayer hablábamos de la guerrilla como un actor internacional y esta guerrilla es el famoso Viet Cong. El Viet Cong buscará convertir a Vietnam del Sur en una nación socialista, habrá un enfrentamiento bélico, la parte sur de Vietnam, que es una nación capitalista, le pedirá auxilio a Estados Unidos y a partir de 1963 empezarán a llegar tropas estadounidenses a Vietnam, primeramente para la cuestión de dar asesoría militar a Vietnam y posteriormente nos vamos a encontrar que esa asesoría terminará con la presencia de tropas estadounidenses en Vietnam. Para 1969 prácticamente 500,000 de soldados estadounidenses están combatiendo en Vietnam, de tal forma que vamos a tener precisamente una guerra generalizada en el contexto de esta región del planeta, la URSS apoyando con armas, con dinero, Estados Unidos apoyando con armas, con dinero y con tropas, pero nunca hay un enfrentamiento entre tropas de Estados Unidos y tropas de la Unión Soviética. Y otro de los elementos bien importantes que quisiera destacar en este mapa es el caso de Cuba. Cuba tendrá también una revolución, estarán ahí personajes importantes todavía en el contexto latinoamericano, Fidel Castro, que ya murió. Estará otro personaje que incluso es actualmente retomada su imagen para algunos carteles, todavía lo podemos encontrar, el famoso Che Guevara. Ellos harán una revolución en Cuba en 1959 y en 1962 asumirán que el gobierno cubano va a tener como ideología el socialismo. Esto también representará para Estados Unidos pues una expansión de estas ideologías y traerá también graves consecuencias porque ellos no querrán una nación socialista que está muy cerca de sus fronteras, lo que provocará los conflictos que hasta la fecha tiene Cuba. Cuba tiene un bloqueo económico, Estados Unidos no tiene una presencia de sus industrias en Estados Unidos y en ese sentido tenemos un malestar en la economía cubana por no tener la presencia de productos estadounidenses. Muchos cubanos huyeron de la isla para ir a vivir a Estados Unidos o algunas otras partes del mundo y hasta la fecha ese bloqueo económico sigue perdurando en el tema cubano. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Voy a dejar una actividad en el Academic, que es precisamente sobre uno de los conflictos que estamos platicando, que sería el tema de Vietnam. No sé si alguno de ustedes conoce una plataforma que se llama Netflix. Sí, profe. Sí, profesor. Quiero hacer la aclaración que no estoy promoviendo ese tipo de plataformas, sino de ahí vamos a utilizar... ¿No tienes Netflix? También, pero es que también veo Blim. ¿No sale ahí, profesor, lo que va a dejar? No sale en Netflix. Hay una parte de Netflix que tiene documentales y el documental se llama La Guerra de Vietnam. Les voy a pedir que vean el primer capítulo de esta serie que se llama La Guerra de Vietnam
y hagan un resumen. Va a ser una actividad que también voy a poner en Academic. Entonces hoy tendríamos dos actividades. El resumen propiamente de la clase. Y el del capítulo. Voy a subir estas láminas a la biblioteca de Academic. Y también voy a comentarles, quedaría hacer un resumen del primer capítulo del documental, porque son varios capítulos de la guerra de Vietnam. Me gusta mucho ese documental porque traen mucho material grabado en Pero vamos a aquella ver un época. capítulo o los dos, no entendí. Un capítulo de la guerra de Vietnam, porque son como 10 capítulos. Wow, si quieren ver los 10, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Así lo buscamos? Así lo buscas, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. En Netflix. ¿Ya lo estás buscando? ¿Ya lo está buscando? Oiga, profe, el Dígame usted. Pacto de Varsovia también se conocía como Comecon, ¿no? No, fíjate que el Comecon era un comité económico. El Comecon era, guardadas proporciones, como les decía yo hace rato, todo lo que hacían las naciones capitalistas. Profe, ¿entonces vamos a hacer un resumen? Hacer un resumen del primer capítulo. El Comecon era un comité económico de ayuda a los países socialistas. En el caso de lo que hacían los capitalistas, siempre lo replicaban los socialistas y viceversa. Ya para finalizar, nos encontraríamos también que en la famosa Guerra Fría también se va a presentar la carrera espacial. La primera nación en tener estos experimentos para llevar naves espaciales, satélites a la superficie más allá de la atmósfera será la Unión Soviética, y Estados Unidos continuará también desarrollando este tipo de experimentos. La Unión Soviética será la primera nación que llevará un satélite que será el Sputnik. Estados Unidos también mandará un satélite. La Unión Soviética mandará una perrita que se llamaba Laika. Por cierto, hay un grupo musical español que se llama Mecano, que tiene una canción dedicada precisamente a esta perrita Laika. Estados Unidos mandará un chimpancé y así seguirá una competencia que vamos a platicar la próxima semana, cómo terminará esta confrontación llamada Guerra Fría. ¿Alguna pregunta, algún comentario para finalizar la clase del día de hoy? No, profe, La tarea del resumen, ¿dónde la subimos? En la... Voy a poner ahorita el rubro ahí en Academic y daría yo una semana para que la pudieran subir, tanto el resumen de la clase del día de hoy como el tema del documental de la guerra de Vietnam. ¿Sí? ¿Mande, perdón? Quedarían separados, serían dos actividades separadas. Vale. ¿Sí? Quedarían dos actividades separadas. Estaríamos hablando de la actividad 4 y 5. Okay. Acuérdense que las vamos numerando, ¿sí? Profe, disculpe, la grabación que está haciendo ahorita la puede pasar al grupo. Sí, ¿ya encontró Ivonne la pasada? Creo que ya. Profe. ¿No? Ahorita lo checo. No, según ya sí te chequé la el mandé. WhatsApp, no. Ahorita te la vuelvo a mandar. Y ya cuando tenga la grabación también te mando la de esta clase, ¿va? Sí, perfecto, muchas gracias. Hasta mañana, perdón, no, mañana no tenemos clase, ¿verdad? Hasta el martes. No, profe, hasta el martes. Nos vemos el martes, cuídense mucho. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Adiós. Profe. Mande. Bye, profe. ¿Qué tenemos que hacer con el capítulo? Ay, profe, cuídese. Un resumen del primer capítulo de la serie La Guerra de Vietnam. Un resumen. Okay. Sí. Ok, profe, era mi duda. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Oiga, profe. Mande. Ya aprovechando, yo tenía entendido que en Corea del Sur era tenían como esa ideología de que si no, ¿cómo decir? O sea, si no respetaban, por ejemplo, a los trabajadores de Corea del Sur les daban trabajo, vacaciones pagadas, vivienda pagada y todo eso, pero si intentaban salir del país, los mataban, ¿no? Tengo entendido, y en una plaza. Es al revés. Es en Corea del Norte. Es en Corea del Norte, okay. Donde no hay libertad para que las personas puedan viajar como si en este momento lo tuvieran otros países. Okay. Es la parte del norte donde hay un sistema de control de la población. Ok, sí, porque tenía esa duda, profe.
Sí, la parte sur es capitalista y vamos a poner unos ejemplos. Tiene importantes empresas y una presencia internacional. Simplemente, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama este? De Daewoo. Ah, Daewoo o empresas transnacionales surcoreanas como LG, sí tiene un importante impacto impacto. internacional. Y la parte norte está en un sistema socialista de control de la población, con el actual líder Kim Il-sung. Ah, ok. Ujú. Ok. Bueno, profesora, mi duda, muchísimas gracias. Hasta